Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Oiga, para mí, César Arturo Arias, es todo un gusto poder reflexionar sobre la palabra de Dios en este día tan especial. Darle gracias a Dios por esta oportunidad tan grande de que me permites tener vida y poder reflexionar sobre tu palabra. Todo eso que yo acabo de decir está escrito en la Biblia, porque el mundo se pierde el gran deseo de predicar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de degustarla. Correrán ríos de agua viva cuando usted logre entender la palabra de Dios. Y es eso lo que yo hago. Al principio en mi juventud, como me voy a comparar con muchos de ustedes, yo era un loco. Yo creía que yo no era digno de proclamar la palabra de Dios, y que el que lo proclamara era un loco. Por eso yo no me atrevía a leer la Biblia. Yo no me atrevía a leer la Biblia. A mí me parecía que la Biblia, yo no iba a quedarme loco leyendo una cosa tan difícil de entender. Y por eso, aunque yo siempre he sido de la Iglesia Católica, yo era de los muy malos católicos que existen dentro de la Iglesia Católica. Iba a misa por ir a misa porque mi papá y mi mamá me obligaban. Ellos me bautizaron, ellos hicieron mi primera comunión y todas estas cosas, pero yo no entendía mucho sobre el tema bíblico y sobre el tema de Jesucristo, pero sí creía en Dios y creía en Jesucristo, pero no con la fe que siento hoy día, con la firmeza que siento hoy día de estar en la única iglesia que Cristo fundó y que me puede llevar a la salvación, que es la Iglesia Católica. No desde ese punto de vista lo sentía yo desde un principio, pero le doy gracias a Dios por abrirme el entendimiento y comprender las Escrituras a esta instancia. Pero sin embargo, lo que yo voy a leer hoy es una bofetada para mi vida también, porque así como está esta escritura, también está mi vida en algunos momentos, en algunos pasajes bíblicos, en algunos procesos de mi vida. Por eso ustedes, amigos televidentes, ojalá se dieran ese gustico y gustazo de leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña a descubrir lo que Dios nos ha querido decir desde un principio, pero que nosotros, por nuestras pésimas formas de actuar y de vivir, no queremos entenderla y queremos vivir bajo nuestro libre albedrío, y a veces nos equivocamos demasiado. ¿Quiénes están muy equivocados? Los protestantes. Los protestantes son los que más equivocados están, a pesar de que creen entender la palabra de Dios y no la entienden. Por eso decía estos días, es más fácil que un mal católico se salve a que un excelente protestante se salve. Es más fácil que un mal católico, oiga, lo ponía de esta situación, un católico de esos que van a tomar a la galería, de esos que fornican, de esos que van y le pegan a la mujer en la casa, de esos que llevan una vida desordenada, pero van a misa los domingos, van y disfrutan de la vida. Póngale cuidado el tema que estoy diciendo tan terrible, el ejemplo tan terrible que estoy diciendo. Ese fornicador, ese bebedor, ese que le pega a la familia, ese que anda por malos pasos, pero en el último minuto se da cuenta del error que ha cometido, se arrepiente de sus pecados porque él se llama a sí mismo un católico y va y se confiesa con un sacerdote, se arrepiente de sus pecados y Dios le perdona y se salva. Se salva. No así un excelente protestante, excelente 150% de protestante. Se cree que Dios está con él, que Dios está a toda hora con él, y por eso lo aleluya, lo glorifica, lo alaba y entrega su vida fervientemente a Dios porque siente que Dios está con él. Pero en el último minuto de su vida no se arrepiente de sus pecados, no recibe la Eucaristía, se murió. Y adivine a dónde fue a parar. No a la salvación, se condenó solito. Solito se condenó,
porque no fue capaz de entender las Escrituras. Por eso vamos a leerlas en el día de hoy. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ojo con el ejemplo que les acabo de decir, porque al final, en el Evangelio, lo voy a retomar para que ustedes vean cómo es la condición de Dios en este mundo. Primera lectura de Primera de Reyes, 18, 20, 39. Que este pueblo sepa que tú eres Dios y que has convertido sus corazones. En aquellos días el rey Ahab, bueno, antes de empezar a leer, pónganle mucho cuidado a esta historia que yo me la veo en televisión, la vemos en las redes sociales y es muy bonita. La historia de Isaías. En aquellos días el rey Ahab dio una orden entre todos los hijos de Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? Si el Señor es Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. El pueblo no respondió palabra. Elías continuó: ¿quedo yo solo como profeta del Señor, mientras que son 450 los profetas de Baal? Que nos den 2 novillas, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña, pero sin encender el fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, también sin encender el fuego. Vosotros clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios, y yo clamaré invocando el nombre del Señor. Y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Todo el pueblo acató. Está bien lo que propones. Elías se dirigió a los profetas de Baal. Elegid un novillo y preparadlo vosotros primero, pues sois más numerosos. Clamad invocando el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no hubo voz ni respuesta. Brincaban en torno al altar que habían hecho a mediodía. A mediodía Elías se puso a burlarse de ellos. Gritad con voz más fuerte, porque él es Dios. Pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará de camino, tal vez esté dormido y despertará. Entonces gritaron con más fuerte, haciéndose incisiones con cuchillos y lancetas hasta chorrear sangre por sus cuerpos, según su costumbre. Pasado el mediodía entraron en trance hasta la hora de presentar las ofrendas, pero no hubo voz, no hubo quien escuchara ni quien respondiese. Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él. Entonces se puso a restaurar el altar del Señor que había sido demolido. Tomó Elías 12 piedras según el número de tribus de los hijos de Jacob, al que se había dirigido esta palabra del Señor: tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre del Señor e hizo alrededor una zanja de una capacidad de un par de arrobas. Hizo alrededor una zanja de una capacidad de un par de arrobas de semilla. Luego dispuso leña, descuartizó el novillo y lo colocó encima. Llenad de agua 4 tinajas y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Ordenó y así lo hicieron. Pidió hacerlo por segunda vez y por segunda vez lo hicieron. Hacerlo por tercera vez y una tercera vez lo hicieron. Corrió el agua alrededor del altar e incluso la zanja se llenó a rebosar. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó. Comenzó a decir, vuelvo a repetir. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y comenzó a decir: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel,
que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respondedme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has convertido sus corazones. Cayó el fuego del cielo que devoró el holocausto y la leña, lamiendo el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron rostro en tierra, exclamando: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Esta historia nosotros los católicos no la sabemos, porque ya hoy día con el tema de las redes, usted busca este pasaje bíblico en YouTube y encuentra ese pasaje bíblico en dibujos animados, en películas, etcétera, y ve este momento tan glorioso y tan bonito de cómo Elías hace una propuesta al rey Ahab. Venga, usted va a hacer... Pero antes de eso tengo que tocar este tema. Tengo que tocarlo porque es muy importante para mi vida y para la vuestra. Dice aquí así: en aquellos días el rey Ahab dio una orden entre todos los hijos de Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo estas frases que van para usted y van para mí. ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? Si Dios es Dios, seguidlo. Si Baal es Dios, seguid a Baal. Pero no se pongan a cojear, que ni tibios ni calientes, ni fríos ni calientes, tibios. No se pongan a cojear. Si Baal es Dios, sigan a Baal. Pero si Dios es Dios, seguid a Dios. Y por eso es que Él hace esa ajusta, ¿cómo podríamos llamarlo allí? Con el rey Baal, con el rey Ahab. Bueno, vamos a hacer pues una apuesta. Que no digo apuesta. Vamos a hacer una apuesta. Ustedes son 450 profetas. Usted prácticamente destruyó todos los profetas de Dios, solamente quedé yo. Por eso vamos a hacer una apuesta, mi hijo, en el monte Carmelo. Usted va a coger un toro y lo van a degollar y lo van a colocar sobre el altar, pero no van a prender fuego. Le colocan leña, pero no lo prenden fuego. Yo también voy a hacer lo mismo. Voy a descuartizar un toro, lo coloco sobre el altar, coloco leña, pero no le prendo fuego. Y el que a Dios asista a ese altar, ese es Dios. Y a los profetas de Baal le pareció correcto. Sí, estos somos más que ese apenas es uno, nosotros somos 450, podemos orar. E hicieron eso. Y hay unas cosas aquí en la Biblia que yo las leo, pero que ustedes no las pueden ver, pero que yo se las voy a decir porque es muy importante decirlo. Por eso yo en muchas ocasiones les he dicho a ustedes, cuando escriban en WhatsApp, no escriban Dios con D minúscula, sino con D mayúscula si se refieren a Dios. Pero si se refieren a otros dioses, ese Dios es con D minúscula, porque así está escrito aquí en la Biblia. Está escrito el Dios Baal con D minúscula y el Dios con D mayúscula. Por eso voy a tratar de descubrírselos a ustedes leyéndolo. ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? Si el Señor es Dios con D mayúscula, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. El pueblo no respondió. Elías quedó yo solo como profeta del Señor, que son 450 los profetas de Baal, que nos den dos novillos, que uno de ellos y lo coloquen sobre, pero si encender el fuego, preparen el otro novillo, para no clamaréis aquí. Voy a empezar. Vosotros clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios. Y el nombre de vuestro Dios aparece aquí con D minúscula, porque no es Dios, sino uno de los dioses paganos.
y yo clamaré invocando el nombre del Señor. Y la S de Señor está con mayúscula, porque está hablando de Dios, Señor de señores. Entonces, cada vez que ustedes escriban Dios, acostúmbrenos a escribirlo con D mayúscula, porque si lo escriben con D minúscula no se están refiriendo a Dios. Entonces, ojo con ese respeto que le debemos a Dios. Y el Dios, y mire que aquí escribe, y el Dios que responda por el fuego, y lo escribe con D minúscula. El Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Y cuando escribe ese es Dios, lo escribe con D mayúscula. Todo el pueblo acató. Está bien lo que propones. Elías se dirigió a los profetas de elegir un novillo y prepararlo, y así ya les di la lección a ustedes. ¿Cómo? 450 hombres, sacerdotes del dios Baal, comenzaron a cantar, glorificar, alabar, aleluyar al dios Baal, y no les escuchó. Dios Baal no les escuchó, y desde por la mañana hasta el mediodía cantaban y glorificaban y alababan a Dios Baal, y Dios nunca les habló. Y Elías se burlaba de ellos. Grítenle más fuerte, a lo mejor no está en casa, a lo mejor salió de viaje, a lo mejor ya viene, a lo mejor está dormido, grítenle. Y ellos le gritaban más fuerte, pero ese dios Baal nunca les escuchó. Nunca les escuchó. Y por eso dice que acá, terminado ellos, que no fueron capaces, viene Elías y hace exactamente lo mismo. Organiza el altar con 12 piedras, que son las 12 tribus, y ora a Dios y manda a que le echen agua con 4 tinajos a esa leña y a esa carne que estaba allí encima. Por tercera vez lo hicieron. Y luego viene esta oración que nos puede servir a nosotros de oración para nuestras vidas. Y digámosla. Acercaos a mí todo el pueblo. Se acercó, entonces se puso a restaurar el altar de las tribus de los hijos de Jacob, al que le había dirigido esta palabra del Señor. Tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre del Señor, e hizo alrededor una zanja de una capacidad de un par de arrobas de semilla. Luego dispuso leña, descuartizó el novillo y lo colocó encima. Llenad de agua hicieron, hacerlo por segunda vez, hacerlo por tercera vez lo hicieron. Corrió el agua alrededor del altar, e incluso la zanja se llenó de rebosar. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y comenzó a decir esta oración: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respondedme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has convertido sus corazones. Cayó el fuego del Señor que devoró el holocausto y la leña lamiendo el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron rostro en tierra exclamando: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Palabra de Dios. Esto, ¿por qué he sido yo como tan tajante al decirlo de esta manera? Pues por 2 cosas. La primera, esta última: el Señor es Dios. El Señor es Dios. Y todo ese pueblo que estaba ahí se dieron cuenta que solamente había un solo Dios. Y la segunda frase es la que dije ahorita: ustedes, pueblo, ¿por qué siguen andando cojeando con 2 bastones? Ay, ¿por qué se me olvidan las cosas, Dios mío bendito, para no tener que retroceder a toda hora? Cojeando sobre 2 muletas. ¿Por qué ustedes siguen cojeando sobre 2 muletas? Si es Dios, seguid a Dios. Si el Dios es Baal, seguid a Baal. Pero no se pongan a cojear sobre muletas. Esa es la diferencia entre nosotros los católicos y los protestantes. Nosotros estamos firmes con Dios.
Y óigalo bien que lo dije ahorita y voy a volverlo a repetir, aunque lo voy a volver a retomar en el Evangelio. El mal católico, a pesar de que es un borrachín, un fornicador, un hombre que se comporta mal con su familia, un hombre que es un mal ejemplo de sociedad, si en el último minuto de su vida se arrepiente de su mal proceder, Dios le perdona y le da la vida eterna. Y esto es muy difícil de entender para los protestantes. Y vamos a leer el Salmo, porque ahorita retomo todo nuevamente. Vamos a leer el Salmo. Dice el Salmo 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. Se multiplican las desgracias de quienes van tras dioses extraños. Yo no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Y cualquier persona diría, César, ese salmo se refiere a nosotros también. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Nosotros, César, glorificamos, alabamos, aleluyamos a Dios. Ese salmo es de nosotros. Porque quien pronuncie con su boca y con sus labios y crea que el Señor es mi Señor, ese Dios me salvará. Ese es el de nosotros, César. Así es el de nosotros. Vamos a ver si es el de ustedes. Vamos a leer el Evangelio para darnos cuenta si ese salmo es el de los católicos o ese salmo también toca a los protestantes. Y el Evangelio nos lo va a explicar. Vamos a leer Mateo 5, del 17 al 19. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y mire, un evangelio tan corto, tan diciente, tan concreto para decir lo que Elías le dijo a ese pueblo. Dejen de cojear en esas muletas. Si Dios es Dios, seguidlo. Pero si Baal es Dios, seguid a Baal. Dejen de cojear. Y aquí Jesús le dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud a todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Por eso Jesucristo, cuando muere en la cruz, nace una nueva alianza. La alianza nueva que Jesús deja con mandamientos nuevos, parecidos al del Antiguo Testamento, pero mandamientos nuevos. Deja una nueva alianza y sucumbe la antigua alianza con Él en la cruz. Por eso el Señor dice en una de sus frases en la cruz, todo se ha consumado, todo se ha cumplido. Porque el único que pudo cumplir con la antigua ley de los 10 mandamientos fue Jesús. Recordemos que en la Biblia está escrito que aunque usted fallara en un solo de los mandamientos de la ley de Dios, de los 10, era como si fallaran todos. Y no había uno solo que se salvara, todos fallaban. Por uno que no cumpliera, fallaba. Y por eso nadie se salvaba en el Antiguo Testamento. Por eso Jesucristo dice, yo no he venido a abolir, sino a darle plenitud a esa ley. Y Dios cumple con los mandatos del Señor.
hasta el más mínimo de los mandatos del Señor, el Señor lo cumple. Y por eso Él entrega su vida como Cordero de Dios en el altar que es la cruz. Y ahí entrega su vida. Y se cumple todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento que nadie era capaz de cumplir. Y por eso es que Él dice, yo no he venido a abolir la ley. No, yo he venido a darle plenitud, a que se cumpla todo lo que el Padre había estipulado. Porque el resto no había forma. Vamos a suponer una idiotez. Que Jesucristo hubiera fallado en uno, como suelen hacer algunos protestantes, en creer que Jesús tuvo hijos, en que Jesús se casó con María Magdalena, como está hecha la película de Khalil Gibran. No, Khalil Gibran será el que escribió La Última Tentación de Cristo, e hicieron una película de esa Última Tentación de Cristo, donde Jesús efectivamente se baja de la cruz y se casa con María Magdalena, porque se baja de la cruz, porque Dios, sabiendo que es su único hijo, no lo entrega a la muerte, lo salva. Y María en esa película tuvo hijos, María Magdalena. Pero los profetas, los discípulos, siguieron predicando un Jesús muerto, resucitado. Y Jesús les llama la atención y le dicen, ustedes, ¿por qué dicen mentiras? Yo estoy vivo, yo estoy entre ustedes, yo me casé con María Magdalena y tuve hijos y todas esas cosas. Pero sucede en la película que hay una cantidad de cosas que al final de los tiempos, el demonio vence la humanidad. Y todos los seres humanos van a parar al infierno. Y ahí es cuando Jesús ve el error que ha cometido al bajarse de la cruz. Y por eso regresan en un efecto de flashback, regresa nuevamente a la cruz y muere en la cruz. Porque se debe cumplir lo que está escrito. Jesús debe morir en la cruz para cumplirse todo. Y así de esa manera ser vencido el demonio. Por eso Jesucristo en este texto dice, todo se ha cumplido. Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud a eso. Y por eso dice estas frases que yo siempre las he dicho que son terribles. Porque estas frases son terribles, muchachos. Ustedes no pueden tomar estas frases de otra manera. Son terribles. Para los católicos y para los malos católicos. Para la raza humana, estas frases son terribles. ¿Y cuáles son esas frases? Estas frases. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Eso es terrible. Pasará el cielo y la tierra antes de dejarse de cumplir hasta la última tilde y coma de la ley. Todo se cumplirá hasta la última tilde y coma. Eso es terrible. Eso quiere decir, muchachos, lo siguiente, que usted cree que Dios es así, pero ese Dios que usted cree que es así no está de acuerdo a como está escrito, usted no será salvo. Usted cree que la Biblia dice, no hay necesidad de ir a confesarse con un sacerdote, porque ahí no está Dios. No hay poder en los hombres para el perdón de los pecados. Entonces yo no me voy a ir a confesar con un sacerdote. ¿Eso está escrito en la Biblia? No. ¿Es interpretación suya y del pastor? Sí. No se cumplirá. Usted será condenado por eso que acaba de decir. En la Eucaristía está el cuerpo y la sangre de Cristo, pero usted dice que ahí no está, que eso es un simbolismo, que ahí no está Cristo. ¿Eso se cumplirá? Eso se va a cumplir. Cristo lo va a condenar, porque usted dice que ahí no está. Y Jesucristo dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. O sea, que lo que usted piense, si no está acorde a lo que está escrito en la Biblia, mijo, usted se condena, solito se condena, solito se condena.
Y si un pastor mentiroso, que fue el primero que fue y le tocó a su casa y le llenó de ideas tontas en su mente, diciéndole que no hay que confesar niños, que la virgen no es virgen, que cómo va a ser virgen una mujer que tuvo un hijo, que eso no cabe en la lógica, entonces usted cree en todas esas estupideces y se va con ese pastor pensando que ahí está la verdad, se condenará. Porque esto es terrible. Se cumplirá hasta la última tilde y coma de la palabra. Por eso agrega algo más aquí al final de ese texto y lo agrega de una manera tajante. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante de los cielos, en el cielo. Que van los pastores y le dicen a usted: un sacerdote no tiene poder en la tierra para perdonar pecados, él es un hombre común y corriente, es un pecador, es más, es un pedófilo, y se lo enseña así a sus discípulos, a sus creyentes, se condenará. Es el menos importante en el reino de los cielos. Que en la Eucaristía, a pesar de que en Juan 6:51 y Juan 6:53 vemos que es el pan vivo bajado del cielo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, y usted dice que no y se lo enseña así a uno de sus discípulos o seguidores, es el menos importante en el reino de los cielos porque no obedece la palabra de Dios, se condenará. No hay necesidad de ir a buscar perdón de los pecados, a pesar de que en Juan 6, en Juan 20, 21, 23, el Señor dice: vayan y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y ustedes dicen: no, el Señor nunca le dio ese poder a los discípulos, o si se lo dio a los discípulos solo fue a los discípulos, pero al resto del mundo no se lo dio. Y a pesar de eso dicen que no y que no, se condenarán. El menos importante en el reino de los cielos. Pero no así el que sí lo obedezca. Por eso les he dicho a ustedes ahorita temerariamente: un mal católico, borrachín, fornicador, va y le pega a su familia, es un mal ejemplo de sociedad. Hasta roba, mata, delinque, hace de toda clase de canalladas en el mundo. Pero llega un momento en la vida en que él despierta y dice: ¿qué he hecho de mi vida? Yo me comporté mal en mi vida. Y se arrepiente de sus pecados como lo hizo el ladrón al pie de la cruz. Señor, acuérdate de mí en el reino de los cielos. Nosotros merecemos estar aquí con mis pecados, pero yo estoy arrepentido de todo lo que yo hice. Y el Señor le perdona sus pecados, lo salva. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y era un hombre ladrón, fornicador, pecador. ¿Qué no hizo en el mundo? Y por eso fue crucificado junto a Cristo, por perverso, por malvado. Y en el último minuto se arrepintió de sus pecados. Y Dios, que dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dio el perdón. No así el protestante que estaba al lado del derecho o izquierdo. Señor, si tú eres Dios, si tú eres el Mesías, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros. Ese es el protestante, el que cree que Dios no tiene poder en la tierra para perdonar, deja darle ese poder a los hombres para perdonar pecados, y se condenó. Así somos los protestantes hoy día. Por eso el que enseñe las cosas tal y cual están escritas en la Biblia y se le enseñe a los demás, será el más importante en el reino de los cielos. ¿Ustedes entendieron todo esto? Qué cosa tan bonita y tan dura de entender, ¿cierto? Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.